hablar de la bohemia o pseudo bohemia literaria es un tema no tan fácil, porque es un tema casi recurrente y que le toca o le choca a muchos, porque pareciera, y como se ha vendido así desde hace mucho tiempo, como que es algo consustancial y es algo natural. Es decir, la bohemia o lo que después se degeneró y se tergiversó en juerga o en alcoholismo o en borrachera, pues como bohemia no nació exactamente así, nació como una especie de encuentro de amigos, de un grupo de poetas, de alguien que de algunas personas que querían pues tener un espacio de privacidad en un lugar público y poder compartir de repente bajo el amparo de un trago, de algo pues que de alguna manera los animara o los motivara o los entretuviera. Y eso obviamente pues fue casi como una especie de rito, ¿no? Dentro de los artistas, los escritores, los pintores, los escultores, los cineastas, etc. Pero esa moda francesa pues que se impuso pues en el siglo XIX, ¿no? Y que obviamente duró hasta el XX, llegó tardíamente a América, como muchas cosas que han llegado a veces de calco, copia y remedo, y por querer sentirse un poco europeizado, pues la gente empezó, por lo menos aquí en la región de Lambayeque, de la década del 70, 80, se empezó a querer revivir lo que en Europa ya estaba caducando, estaba feneciendo, porque obviamente los tiempos van cambiando y lo que pasa es que la gente a veces se queda rezagada en el camino. Y la bohemia pasó a constituirse aquí en el Perú un referente cultural, como una especie de escenario natural para que haya un recital, un conversatorio, pues era natural que se diera finalmente. Y la gente terminaba, hablaba una hora de literatura y las 10, 15 horas restantes era trago, ¿no? Entonces, la bohemia concebida como tal es una actividad, a mí me parece viable, factible, justificable en la medida en que nos permite, bajo un café, un trago mínimo, pues me permite lucubrar noticias, proyectos, publicaciones, digamos, cosas que a veces normalmente no suelen salir si es que no hay esa reunión real, ¿no? Y bueno, y eso a mí me parece perfectamente es justificable en la medida en que obviamente nosotros somos seres sociales. Pero cuando esa, entre comillas, bohemia, lo que ya se convierte en pseudo bohemia, en una juerga alcohólica, es cuando ya se pierde todo horizonte, todo sentido de culturalidad y terminamos siendo parte de ese consumismo, para utilizar el lenguaje de los izquierdosos, de ese consumismo capitalista. Terminamos siendo víctimas justamente de esta bohemia alcohólica hasta no poder levantarse más. Aquí en la región Lambayeque, desde que he iniciado mi actividad literaria a finales de los 80, más o menos por el año 88, 89, pues me vi envuelto en ese mundo sin querer. Pese a que por una cuestión de convicción, creo, personal y por detestar el alcohol, porque en realidad siempre lo he probado amargo, porque yo soy una persona dulcera, pues me vi envuelto en el mundo juvenil y donde el pretexto era un recital y terminaba finalmente siendo prisionero del colectivo, ¿no? del hecho cultural o del hecho social en que tenía que haber alcohol y en algunos casos hasta droga, ¿no? O sea, eso está perfectamente testimoniado y registrado en alguna oportunidad por quien habla y por otras personas.
Entonces, yo me quedé con una gran incertidumbre y duda y lucha interna, ¿no? Quería estar metido dentro del mundo de la literatura, la poesía, la narrativa. O estaba en colectivo o estaba solo, ¿no? Como no me gustaba el alcohol, bueno, estaba en un dilema, ¿no? O me meto al grupo o soy fuera del grupo, o me convierto en un ser solitario, aislado, ostracista. Entonces, reclamaba, como ser humano, reclamaba mi derecho a estar en un grupo, a compartir, tenía ideas que compartir, estaba estudiando literatura en la universidad, y obviamente eso me daba de alguna manera cierta prestancia y cierto poder de convicción por los fundamentos que podía esgrimir y los aportes que podía dar. Entonces, estar en un grupo literario para mí era mucho más interesante que trabajar aislado, o por lo menos hacer vida literaria aislado. Claro, la escritura es una cosa muy diferente, que eso sí se necesita soledad y estar aislado y solitario, pero el compartir ese producto estético pues necesita de un espacio social, necesita una interacción, ¿no? Un contexto, un correlato, donde poder de alguna manera compartir eso. Entonces ese dilema para mí fue terrible, porque yo veía que todo el mundo se pasaba la botella del calientito, todo el mundo iba a los fines, o sea, los fines de semana ya se habían, o sea, ¿a qué me refiero esto? Que la bohemia de alguna manera es un encuentro o casual o planificado de 2, 3, 4 o un grupo de personas para poder debatir en torno a lo literario, conocer lo que está ocurriendo en el mundo, intercambiar libros, opiniones, hacer proyectos de edición de futuros textos. Eso para mí es una bohemia, ¿no? Y en el caso mío yo la sigo haciendo, pero a mi estilo, ¿no? Mi bohemia para mí es irme y comerme una torta helada en el Boom o en cualquier lugar de prestigio de Chiclayo y tomarme un jugo, comer un pollo, comer. Para mí la bohemia es comer, ¿no? Probablemente para otros sea libar licor, pero para mí la bohemia es comer. Entonces, pero en esa entre comillas, para mí, ¿no? Lo que yo llamo bohemia, pues yo planifico una próxima actividad, una edición de libros, las novedades literarias, intercambio de noticias. Entonces, de ahí sale un proyecto, ¿no? Que va a ser materializado próximamente. A diferencia de la pseudo bohemia, en la que normal y regularmente se reunía en la época, por ejemplo, estoy hablando de los 90, un testimonio personal, pues sobre texto de un recital, ¿no? Que duraba una hora, hora y media, y aplausos y chao y gracias, y nadie, la gente aplaudía por mero compromiso y diplomacia, y terminaba finalmente luego empujones, ¿no? al calientito, ¿no? a un famoso bar donde estaba pues metido todo el alcohol, ¿no? El calzoncillo, que era un lugar muy conocido. Hubo otro lugar como eran, por ejemplo, en las plazas, la plazuela de Elías Aguirre, frente al el apérgulo del Colegio San José, o sea, en distintos espacios públicos. Entonces, esa bohemia se trasladaba de un lugar cerrado, que era el Instituto Nacional de Cultura de la época, se trasladaba a la calle, a la plaza. La idea era el exhibicionismo alcohólico, ¿no? Mostrarse que uno bebía alcohol, todo eso. En realidad eso tuvo consecuencias bastante graves y fatales en el prestigio y en detrimento, creo que de todos. Porque era difícil creer que alguien que estuviera en un ruedo donde había una botella que se estaba moviendo intermitentemente, dando vuelta, como haciendo un proceso de rotación y traslación a la vez, era difícil creer que alguien que estuviera en el grupo pues no estuviera bebiendo, ¿no? Y una de esas raras personas era yo, ¿no? Que recibía la botella y miraba a todos y todos me miraban y yo no sabía pues qué hacer, ¿no? Pero como siempre he tenido los huevos bien puestos, agarraba, puenteaba la botella y la pasaba. Y pues todo el mundo protestaba, reclamaba, y yo, ¿y tú? ¿Y qué te crees? ¿Que eres santo? ¿Eres cura? ¿Has hecho voto de castidad alcohólica? ¿Qué sé yo? O estás candidateando para ser cura. Pues ninguna de esas cosas. Sencillamente estaba haciendo uso de mi derecho a negarme a beber. Y eso obviamente, para cualesquiera novelo, novato que estudie en la literatura, pues es fatal, ¿no? Porque inmediatamente te hacen bullying, te marginan y te expectoran, ¿no? Pues en mi caso no fue así, porque era una de las personas quizá que ponía mi cuota intelectual, cultural, mis escritos, mi discurso, y terminaba finalmente imponiéndose a una gran masa, ¿no? Un grupo pues de
de 20, 25, 30 personas, es difícil que una sola persona pudiera enfrentarse a todos, ¿no? Es algo contraproducente y hasta cierto punto es como una especie de un desafío. Pues asumí ese desafío desde entonces, ¿no? Desde el año 89 en que empecé a activar, asumí ese desafío y por convicción propia, pues no bebía, ¿no? Veía que todo el mundo se embriagaba, hablaba torpezas y tontería y media, que ese es producto del alcohol. Pues yo me mantenía pues sano, incólume, ¿no? Sin ninguna alteración mental, ¿no? Y bueno, pues seguía quizá escuchando, hablando, ¿no? Bueno, hasta cierto punto la conversa pues es intelectual, es cultural, pero ya cuando pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya la conversa ya es estúpida, ¿no? Es una conversa ya trivial, tonta, farandulera, ¿no? Ya propios del accionar, ya de la tergiversación, ya y el revuelco de la mente, ¿no? La gente empieza a hablar tontería y media, ¿no? Y empieza a desvariar y a alucinar cosas pues que nunca, o sea, le sale y le aflora el otro yo, ¿no? Lo que no pudo hacerlo de sano lo dice ebrio. Y termina pues sacando sus paranoias, sus yo, sus egos, ¿no? Sus espíritus de beligerancia, ¿no? El que era tontito y nunca hablaba, pues con el alcohol hablaba y se hacía un loro. Y bueno, pues se terminaba haciendo eso. A lo que voy es que indudablemente esto, hay mucha gente que lo defiende. Yo creo que hay dos tipos, ¿no? Una cosa para mí es el alcohólico clínico, el alcohólico que de repente cayó en las garras de eso y obviamente lucha consigo mismo y lucha con el contexto, digamos, social, ¿no? Porque es estigmatizado y finalmente es visto pues como un ser despreciable a veces por estar metido en el alcohol. Pero aquí hay una cosa, ¿no? Yo respeto y valoro mucho a la gente que, digamos, ha caído en los vicios y en las garras del alcohol y otras drogas. Y los veo casi como personas que reclaman una solidaridad, una consideración y hasta cierto punto una actitud de pena, ¿no? Y yo me conduelo porque conozco gente que es alcohólica y obviamente pues producto a veces de sus problemas sociales, familiares, pues cae en esas garras como un refugio pues y se refugia ahí, ¿no? Y termina llorando, termina pues aniquilado y termina pues de esa gente. Y obviamente que es una cosa muy diferente, para mí son casos muy especiales en los cuales yo siento cierta conmiseración. Pero hay otro tipo. En el caso literario el alcoholismo es diferente. El alcoholismo es con euforia, el alcoholismo es con ufanía, con cierto prestigio y elegancia, ¿no? De que quien más toma es mejor poeta. Y ahí pues incurre el mito, ¿no? El mito de que para que seas poeta tienes que ser alcohólico, tienes que ser bebedor, porque los grandes poetas, entre comillas, del mundo han sido alcohólicos. Y cita pues a Charles Bukowski, a Rubén Darío, a Ernest Hemingway, a Arthur Rimbaud, a Charles Baudelaire. Empiezan a sacar aquellos escritores que de alguna manera tuvieron notoriedad literaria y obviamente la cuestión accesoria o complementaria, anecdótica, pues que eran alcohólicos. Entonces terminan queriendo emularlo, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo ellos, no? ¿Y cómo Van Gogh se cortó la oreja y era loco? Y se inventan las locuras que ya siempre están conocidas, ¿no? Personas que quieren parecerse Van Gogh, quieren cortarse la oreja y quieren hacerse los locos, ¿no? Y quieren ir a tocar la puerta a un sanatorio y tomarse una foto en un sanatorio y decir que estuvieron en un sanatorio. Para decir y asociar, ¿no? La locura con la creatividad, son dos cosas diferentes. La creatividad con locura literaria o con locura cultural es muy diferente a la locura pues del estúpido, del idiota, que se finge ser loco y está más cuerdo que una persona normal, pero él quiere, para tener el prestigio de que es loco, como la locura está asociado a la genialidad literaria, bueno, me hago el loco para que, aunque sea por loco, me convierto en genio. Entonces, creo que eso le da y desnaturaliza este concepto de que la bohemia en sí es un hecho que hasta cierto punto en nuestro espacio sociocultural ha terminado desvirtuado y se ha convertido
un refugio más de la gente que ha caído en las garras y que con mucha ufanía hace inclusive hasta apología, ¿no? Y vende el mito, ¿no? De que para ser poeta y buen poeta tienes que ser alcohólico, si no pues eres un mentecato, no sabes nada, no eres poeta, ¿no? Entonces el poeta debe estar asociado al alcohol, y eso obviamente ha generado que hasta muy entrado el 2000, a principios de 2000, dentro de las conversas intelectuales en las universidades, con la gente pues intelectual que está al margen de toda bohemia literaria, pues hubiese una especie de un mal concepto, ¿no?, de la actividad literaria. Entonces toda persona que estaba en la literatura, en la pintura, el teatro o el arte en general, o era dos cosas: o era un ser ocioso, o era un vicioso, o alcohólico, o era un marihuanero o un pastrulero. Y cosa que no es así, porque yo creo que hay gente que hace literatura, hace pintura, hace teatro, y que no necesariamente comulga con la ideal de entrar pues en una furia alcohólica de fin de semana y terminar pues que hasta los perros lo meen, ¿no? Tirado en una plazuela X. Entonces eso en realidad a mí me llamó mucho y poderosamente la atención, porque en realidad todavía la plazuela Elías Aguirre sigue siendo el refugio y el encuentro natural de mucha gente, y que a partir de las 9, 10 de la noche, cuando ya la gente se va disipando, se va yendo a su casa, pues aparece, ¿no?, el alcohol ahí camuflado bajo la modalidad de los emolinteros que están en la circunferencia de la plazuela, ¿no?, que venden camuflado el calientito, ¿no?, sobre pretexto de que venden emoliente, sacan la botella de alcohol, lo mezclan y empiezan a correr la botella. Y como son botellas baratas que valen 2, 3 soles, pues la gente se embriaga, un colectivo se embriaga con 3, 4 botellas, ¿no?, 8, 10, 15 personas se embriagan. Y obviamente eso para ellos es bohemia, ¿no? Una cosa tonta, absurda, porque en realidad, lejos de hacer un exhibicionismo alcohólico, lejos de hacer una actividad de proyección cultural, pues convierten ese espacio público en una especie de mala vitrina, digamos, de exhibición de la cultura, y es por eso que hay un desprestigio, y es por eso que hay una falta de consideración, falta de atención, falta de respeto, y falta de valoración de los escritores. Amén que está la actividad literaria de por más mermada en cuanto a lo que es el apoyo oficial, ¿no?, pero mucho más con estas actividades de desprestigio terminan siendo esos espacios, entre comillas, de poetas, terminan tiene espacios pues de disquisiciones y espacios donde se vende una mala imagen, ¿no?, una mala imagen, ¿no? Es el soneto en el día y yonque en la noche, ¿no?, alcohol en la noche. Entonces eso de alguna manera merma el prestigio y los pone a todos en un mismo saco, pensando que todos son iguales. Y yo creo que indudablemente un creador que realmente tenga proyección futura y quiera tener no necesita eso, ¿no? Me parece una perfecta guachafada y tontería que estemos haciendo apología, que estemos haciendo exhibicionismo, jactancia, petulancia, y creyendo que eso nos va a hacer más poetas. Es una perfecta tontería, porque yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, hay un concepto mismo de automarginalidad, porque obviamente la gente se siente menos, y para sentirse más tiene que beber alcohol para poder decir. Y por otro lado, yo creo que también se vende también la idea pues del reniego social, ¿no?, que el artista, el poeta, que es muy diferente a que sea un tipo contestatario, rebelde, termine siendo una especie de renegado social, una especie de frustrado social. Y es así pues como mucha gente pues que ha permanecido en estos espacios termina finalmente pues en el anonimato, en el olvido y en la nada, ¿no? Termina gente, yo sé que la gente en la cuestión literaria, de 10, 15 personas que se reúnen normalmente en la plazuela Elías Aguirre, les damos la vuelta y no les cae pero ni un sol, ¿no? De 15 a 2 le caerá un sol y de repente un par de billetes. Y el resto, que no tiene oficio ni beneficio, pues está esperando que uno venga y se la ponga, ¿no? Como se dice el típico paracaidista, ¿no? Y normalmente hacen eso, ¿no? Hay gente que tiene sus recursos, va y de frente inmediatamente le ponen el aporte para
la chanchita para el trago. Y termina finalmente esa persona poniéndose el trago a todo, por decir a 15 alcohólicos sinvergüenzas, que dan rienda suelta pues a su vicio. Entonces uno, ¿cómo termina finalmente? ¿No? Termina siendo una especie de espectador de un triste manifestación y espectáculo público, en la que creo que no se mide ni se cuida la imagen y el prestigio. Ellos piensan que no lo ven. Hay muchos padres de familia, varios de ellos son docentes, y eso es lo más preocupante, porque yo creo que la imagen de un docente tiene que ser muy cuidada en ese aspecto, que es una cosa muy diferente. Aquí hay que ser muy claro. Una cosa es ser un bebedor social, ocasional, bebes una copa de vino, de champán, digamos, en una inauguración de una galería de arte o una muestra pictórica o la presentación de un libro, al final un brindis de honor. Eso no te convierte de ninguna manera en alcohólico, ¿no? No lo hace por mera formalidad y compromiso, porque es parte del protocolo. A lo que yo me refiero es a una cosa totalmente distinta, es la cuestión alcohólica, que es la persona que naturalmente está consumiendo alcohol, pues, o bien todo fin de semana o bien pues interdiario. Esa es una cosa muy diferente. O sea, de ninguna manera, ¿no? Yo no tampoco voy a decir que soy un abstemio, digamos, en un 100%, ¿no? Porque sí, cuando hay la necesidad de beber, digamos, un espacio donde hay una reunión social y hay un compromiso pues lo hacemos, ¿no? Tampoco voy a santificarme y decirme, no, nunca voy a beber, ¿no? Lo he hecho. Yo creo que eso no te convierte de ninguna manera en alcohólico. El alcohólico es una persona que lo hace con frecuencia natural y está desesperado, ¿no? Su primera propuesta dentro de la reunión es y el trago. No es, bueno, ¿y qué se va a publicar? ¿No? Que es una cosa muy diferente. ¿Qué se va a publicar? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué vamos a planificar? Mira, y eso es muy, muy diferente. Entonces ahí diferenciamos claramente, ¿no? El bebedor social ocasional y el alcohólico constitucionario y permanente, que son a los que yo me refiero. Eso no le hace mucho bien a la imagen de un escritor, porque no solamente, insisto, lo marginaliza, sino que lo estigmatiza como un resentido social. Y hay gente obviamente que está quejándose de la vida y del mundo, pero no quiere hacer nada. Entonces lo único que quiere hacer es reunirse, hacer catarsis en un parque, un espacio abierto público, para de alguna manera pues soltar toda su insanía y toda su besanía contra los que sí lograron, ¿no? Hay gente que ha logrado, estando aún en el espacio, que son pocos por supuesto, en el espacio literario, ha logrado tener sus cosas, ha hecho sus ahorros, ha logrado sus cosas, y obviamente hay gente pues de que, como es típico y normal, pues la gente está, ¿y qué hizo? ¿Y qué tú? Sí, hizo algo. Se alojó un poco de ese vicio tonto y estúpido que no hace más que imbecilizar a la gente, ¿no? Y lo vuelve un poco más tarado, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos que, de alguna manera, primero romper este mito tonto que se ha vendido y se sigue vendiendo, ¿no? Hay gente que utiliza la literatura como un parapeto y como una fachada para hacer la promoción alcohólica de por. Y prueba de ello es que en los espacios, a partir ya del 2000 para acá, los restobares, los lugares, pues se han convertido en tribunas poéticas, donde solamente uno o dos están escuchando y el resto está tomando tragos. En realidad utilizan la fachada literaria para vender, para vender trago en el fondo, ¿no? Lee uno que a la justa se escucha a sí mismo y los demás lo hacen solamente por curiosear y mirar así de reojo y nada más, ¿no? Y son 3, 4 personas que están ahí, ¿no? ¿Cierto? Y lo promocionan como que es un evento literario, ¿no? Cuando eso no tiene nada de literario y tiene más de alcohólico, ¿no? Entonces creo que ahí hay un error tremendo, y muchas veces eso se avala bajo el aval de muchas personas que, entre comillas, todavía no salen del closet alcohólico, o que en el fondo son alcohólicos, pero de repente se hacen los desatendidos o locos, y jamás se han atrevido a hacer un pronunciamiento, un manifiesto o una opinión, un poco por disminuir eso, ¿no? Los guariques, ¿no? Alcohólicos han terminado siendo, por parte de algunas personas,
han terminado siendo espacios, digamos, entre comillas, de lecturas poéticas, cuando en realidad pues nadie los escucha, pues ni ellos mismos no se los escuchan. Se aplauden y está el trago ahí, ¿no? Inclusive, por ejemplo, parte de esta, me parece, retrógrada cultura es que hacen una mesa poética y están la botella del vino, el trago, o sea, para mí eso es exhibicionismo alcohólico, eso es torpe y estúpido, ¿no? Poner en una mesa literaria donde sabes que hay niños, mujeres, ancianos, personas que no tienen nada, que llegan de repente invitados ingenuamente a escuchar literatura y pues lo único que llegan a escuchar es a veces tonterías, y gente a veces que se sube a la mesa, ante la mesa, y bueno, termina pues hablando tontería y media, ¿no? Menos leer, ¿no? Porque empieza a hacer un recuento de su vida, de hablar de su época de alcohólico, como que eso fuera lo que le interesa al público, ¿no? Y termina pues desvirtuando totalmente, ¿no? Y mancillando, maculando la imagen de la actividad literaria, ¿no? O sea, ese accionar que es típico de los círculos cerrados literarios, bueno, es posible que se haga en un círculo cerrado. Que se reúnan 6, 7 personas, pues se lean entre sí, se elogien entre sí, pues beban entre sí, pero es diferente cuando uno hace un recital o un evento literario a público abierto, ¿no? Nada tienen que ver, ni nada les debe interesar a las personas que lleguen, digamos, invitados por primera vez, y a veces hasta primera y última vez, ¿no? Porque y ahí se llevan esa mala imagen, y total, me invitan a un recital poético y termina siendo, parece, un espacio de letrina o de cantina, ¿no? Eso indudablemente ha hecho mucho daño. Hay gente que no ha medido las consecuencias, que sigue apostando, que sigue diciendo, y todavía lo ensalzan, dice, pero fulano de tal. Hay gente que se toma a veces, así como se toman, digamos, de escritores conocidos, famosos, como Charles Baudelaire, Bukowski, Rimbaud, Paul Verlaine, Rubén Darío, ¿no? Se roban eso, creyendo de que, citando a esos personajes de la literatura universal y que han tenido notoriedad como escritores y no necesariamente como alcohólicos, terminan prendiéndose de eso, ¿no? ¿Imitan qué cosa? Imitan la actitud alcohólica, pero no imitan el hecho, el estilo literario. O sea, si yo emulo a un escritor, lo hago para imitarlo en su estilo y quizás hasta superarlo, pero no lo cito o no me parapeto en él para justificar mi alcoholismo, mi disquisición. Pues eso es lo más perverso y lo más tonto, que uno cite a un alcohol, ¿no? Si tú citas a Rubén Darío que era alcohólico, perfecto, imítalo a Rubén Darío y supéralo a Rubén Darío, pero no imite solamente su actitud alcohólica, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Que adoptan la actitud alcohólica, ¿no? Sacan a Bukowski como bandera, pero no sacan a su lectura, ¿no? A su narrativa, no la sacan, no la imitan, no la emulan. O sea, emulan la actitud distorsionada y anecdótica del alcohólico, pero no adoptan, no asumen la posición del estilo, de la calidad literaria. Pues Charles Bukowski no es el mejor ejemplo, ¿no? Necesariamente para sacarlo a relucir, porque obviamente fue una persona que vivió su tiempo, y en algunos, el caso de Edgar Allan Poe, pues su tiempo, su contexto, su escenario social y familiar, de alguna manera lo conllevó a eso, ¿no? A veces hay muchas razones por las que a veces nosotros desconocemos por qué esa gente se mete al alcohol, ¿no? Y esa gente se mete al alcohol porque tiene conflictos existenciales, familiares, económicos, personales, qué sé yo, y eso los induce al refugio del alcohol. Pero de ninguna manera eso los ha llevado a la posteridad, a la fama. Lo que los ha llevado es su calidad literaria. Pero hay gente que utiliza el sentido inverso. Quiere emular lo que hizo Rimbaud, Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, quiere emularlo, pero emularlo en el plano alcohólico, en lo que menos interesa literariamente, y no emularlo desde el punto de vista literario. Eso me parece, creo que ese es el meollo central, digamos, de esta pseudo-bohemia, ¿no? Cuando se quiere emular, digamos, o sea, yo me quiero cortar la oreja para parecerme Van Gogh. Eso es totalmente estúpido y absurdo. No porque me corte la oreja o porque me interne en un sanatorio compulsiva y por voluntad propia sin ser loco, no necesariamente me voy a parecer a Van Gogh, ¿no? Porque indudablemente son otros factores sociales, son otros factores los que lo llevó a él de manera natural, ¿no es cierto?, a un sanatorio.